Aviso importante. La siguiente obra de ficción no tiene la intención de promover ni incitar ningún tipo de violencia, discriminación, ideología extremista ni comportamiento inapropiado. Cualquier similitud con hechos históricos o personas reales es puramente coincidental y no debe ser interpretada como un apoyo o validación de tales acciones o creencias. Esta narrativa busca explorar eventos históricos de manera ficticia, con el objetivo de reflexionar sobre las implicaciones sociales, políticas y humanas, sin hacer apología de ninguna ideología o práctica perjudicial. El contenido presentado es estrictamente para fines de entretenimiento y reflexión literaria, y no debe ser tomado como una representación de hechos verídicos ni como una invitación a comportamientos destructivos o peligrosos. Con esto aclarado, comencemos en 2023, Sebastián, un joven de 20 años apasionado por la historia militar, especialmente por los tanques y la aviación de la Segunda Guerra Mundial, se despierta un día en Berlín, pero no en su tiempo, sino en el año 1933. De manera inexplicable, Sebastián se encuentra en el cuerpo de Adolf Hitler, en el momento en que el futuro dictador comienza a consolidar su poder en la Alemania nazi. Desorientado y aterrorizado, Sebastián debe lidiar con la paradoja de ser un joven del siglo XXI atrapado en la piel de un hombre cuyo legado es el de una de las figuras más temidas y odiadas de la historia. Consciente de la enormidad de lo que representa este cambio de realidad, Sebastián se enfrenta a dilemas morales, ideológicos y personales, mientras trata de encontrar una manera de salir de este caótico presente, sin alterar el curso de la historia o, peor aún, empeorar la situación. ¿Podrá escapar del destino que la historia le ha deparado, o se verá arrastrado a formar parte de la maquinaria que llevó al mundo a la guerra más destructiva de la humanidad? Sebastián despertó, el ruido del viento frío se colaba por una ventana entreabierta. Abrió los ojos, buscando reconocer algo familiar, pero lo único que veía eran paredes de piedra cubiertas por tapices oscuros. ¿Qué demonios? Su mente luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. No era su habitación, ni su ciudad. ¿Dónde estaba? Con el corazón acelerado, se levantó rápidamente, observando su entorno. El mobiliario era antiguo, de una riqueza sin igual. Los detalles dorados de los marcos de las puertas, los muebles pulidos, pero fue la figura en el espejo la que lo detuvo en seco. Se miró a sí mismo, con el rostro que no podía reconocer. Su cabello, de un color oscuro y recio, caía sobre una frente prominente. Había algo en su mirada que le resultaba aterradoramente familiar, pero al mismo tiempo, distante. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué se veía como Adolf Hitler? Un escalofrío recorrió su espalda mientras se dirigía a la ventana. El paisaje fuera era irreconocible, con edificios de una arquitectura antigua, y las calles estaban llenas de coches y uniformes militares. En su mente, el rompecabezas comenzó a encajar, pero su razonamiento era frágil. No era posible. De alguna forma, Sebastián se había teletransportado al pasado, en la Alemania nazi, y ocupaba el cuerpo de la persona que menos quería ser, Hitler. Su mente, aún luchando con la incredulidad, se sumió en el pánico. No podía, no quería, ser parte de esa historia. ¡Mierda!, exclamó en voz baja, mientras se aferraba al borde de la mesa, buscando alguna respuesta. El cuarto a su alrededor se sentía opresivo, las paredes llenas de retratos de héroes germanos, el mobiliario elegante pero austero, todo indicaba que estaba en la casa de una figura de poder. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Por qué lo habían elegido a él? En un intento por calmarse, respiró hondo y comenzó a caminar por la habitación. La habitación, aunque lujosa, tenía una sensación de frío absoluto. No era solo el clima, era el ambiente, como si todo estuviera teñido por una sombra que venía de tiempos venideros. Las decisiones que se tomarían aquí afectarían no solo a él, sino a millones de personas. Un sonido sordo llegó desde fuera de la puerta, y Sebastián, por impulso, se acercó. Su mente aún trataba de entender si lo que estaba pasando era real. Un golpe suave y una voz grave provenían de la otra lado. «Mein Führer, ¿puedo entrar?» El corazón de Sebastián dio un vuelco. Mein Führer. Esa palabra, que tan familiar le sonaba en los libros de historia, ahora tenía un peso aterrador. Él no era el Führer. Era un joven de 20 años, con toda una vida en su mundo, y sin embargo, de alguna manera, su destino se había entrelazado con la figura de Hitler. ¿Quién está ahí?, respondió, intentando imitar la voz grave que salía de su nueva garganta, aunque un temblor traicionero se asomaba en sus palabras. Es Joseph, Mein Führer. Vengo a informarle sobre la reunión con los miembros del partido, si me permite.
Sebastián frunció el ceño, recordando vagamente a un tal Joseph Goebbels, uno de los principales aliados de Hitler. Su memoria histórica le dictaba que era una de las figuras más cercanas al dictador. El miedo creció en su pecho. Tenía que actuar rápido, pensar con claridad. ¿Qué debía hacer? Con una última mirada al espejo, se dio cuenta de que no podía seguir vacilando. La historia no esperaba. De algún modo, tenía que adaptarse a esa nueva realidad, aunque lo odiara. No tenía idea de lo que sucedería en los próximos días, pero no podía arriesgarse a cometer un error que cambiara el curso de todo. Adelante, Joseph, respondió finalmente, forzando una expresión de autoridad en su rostro. La puerta se abrió lentamente, y un hombre de baja estatura, con gafas y una mirada seria, entró en la habitación. Era Goebbels, y no estaba sonriendo. Führer, dijo mientras se acercaba con una ligera reverencia. La reunión está lista. Pero antes, necesitamos discutir algunas decisiones claves sobre la propaganda para las próximas elecciones. Sebastián asintió, aunque por dentro luchaba con el torrente de pensamientos que lo invadían. Cada palabra, cada acción que tomara sería crucial. ¿Cómo podía, en su posición, evitar que el ciclo de violencia, odio y destrucción que ya estaba por comenzar se desatara? ¿Podía siquiera hacerlo sin cambiar todo lo que el mundo conocía? Con un suspiro profundo, levantó la vista y miró a Goebbels. Su voz sonó firme, aunque el miedo se sentía dentro de él, como una sombra. Muy bien, Joseph. Comencemos la reunión. El eco de los pasos de Goebbels resonaba en la habitación. Cada uno de sus movimientos era calculado, como si cada palabra, cada gesto, formara parte de una coreografía meticulosamente ensayada. Sebastián lo observó con una mezcla de fascinación y horror. Este hombre, que en su tiempo era solo una figura en los libros de historia, ahora estaba de pie frente a él, esperando sus órdenes. Sebastián se aclaró la garganta, intentando parecer seguro. Dime, Joseph, ¿de qué se trata exactamente esta reunión? Goebbels frunció el ceño por un instante, como sorprendido por la pregunta. Sebastián maldijo internamente. Para él, esto era un sueño convertido en pesadilla, pero para el verdadero Hitler, esta debía ser una rutina diaria. Führer, la reunión es con los altos mandos del partido. Debemos consolidar nuestra posición antes de las elecciones. La oposición aún tiene fuerza, pero si manejamos la propaganda con inteligencia, podemos debilitar su influencia. He preparado algunos discursos y estrategias de comunicación. Quisiera su aprobación antes de presentarlas al comité. Sebastián sintió un escalofrío. Propaganda. Sabía que Goebbels era el arquitecto detrás de la maquinaria mediática del Tercer Reich. Todo lo que dijera o aprobara en ese momento tendría un impacto real en el futuro de Alemania y del mundo. Muéstramelas, ordenó, intentando ganar tiempo. Goebbels asintió y sacó un documento de su portafolio, colocándolo sobre la mesa. Sebastián observó las páginas con atención, pero su mente estaba en otro lugar. No tenía idea de cómo reaccionar, ni cómo interpretar lo que veía. No podía simplemente negarse a todo sin levantar sospechas, pero tampoco podía seguirle el juego a ciegas. Joseph, dime, ¿qué opinas sobre todo esto? Goebbels alzó la mirada, extrañado. ¿A qué se refiere, Führer? Sobre lo que estamos haciendo. Sobre lo que vendrá. ¿Realmente crees que este es el mejor camino para Alemania? Goebbels entrecerró los ojos. Führer, no esperaba que hiciera esa pregunta. ¿Acaso duda de nuestra causa? El silencio se hizo pesado. Sebastián sintió que la tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo. No podía permitirse mostrar debilidad. Se enderezó en su asiento, fingiendo una expresión severa. No es una duda, Joseph. Es un análisis. Todo gran líder debe cuestionar sus propios métodos para asegurarse de que son los correctos. Goebbels pareció relajarse un poco, pero aún lo observaba con recelo. Lo entiendo, Führer. Pero le aseguro que este es el único camino. Alemania ha sido humillada por demasiado tiempo. El pueblo necesita una guía, una voz fuerte que los saque de la miseria. Y usted es esa voz. Sebastián sintió un escalofrío. ¿Así era como convencían a la gente? ¿Así justificaban todo lo que estaba por venir? Confío en su juicio, Joseph, respondió finalmente, tratando de no revelar su confusión. Presentemos las estrategias en la reunión. Quiero evaluar las reacciones de los demás antes de dar mi aprobación final. Goebbels pareció satisfecho con la respuesta y asintió. Muy bien, Führer. La reunión es en media hora. Sus asistentes vendrán a ayudarlo a prepararse.
Sebastián asintió, y Goebbels salió de la habitación, dejándolo solo nuevamente. Tan pronto como la puerta se cerró, Sebastián se llevó las manos a la cabeza. Esto es una locura. Esto no está pasando. Pero estaba pasando. Estoy atrapado en el cuerpo de Hitler. Y no tenía idea de cómo salir de allí. Sebastián apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba pasando antes de que los asistentes llegaran. 3 hombres vestidos con uniformes impecables entraron, sin mirarlo a los ojos, y comenzaron a preparar su vestimenta para la reunión. Uno de ellos le alcanzó un abrigo largo y negro, con el brazalete rojo que tanto conocía por los libros de historia. Verlo en su propia ropa lo hizo sentir asqueado. Gracias, dijo con voz tensa, mientras se ponía el abrigo. Los hombres asintieron y salieron sin decir nada más. Sebastián respiró hondo y se dirigió al espejo. Allí estaba él, vestido como el líder del partido nazi, listo para una reunión que probablemente definiría el futuro de Alemania. Tengo que encontrar una forma de salir de aquí. Pero, ¿cómo? Sus pensamientos fueron interrumpidos por otro golpe en la puerta. Führer, es hora. Sebastián cerró los ojos por un instante, intentando calmarse, y luego salió al pasillo. Los corredores del edificio estaban llenos de guardias y oficiales, todos saludándolo con rigidez. A cada paso que daba, sentía el peso de la historia sobre sus hombros. Cada persona aquí lo veía como el futuro de Alemania. Pero él solo quería despertar de esta pesadilla. Al llegar a la sala de reuniones, vio una gran mesa de madera oscura rodeada de hombres uniformados. Algunos fumaban, otros hablaban en voz baja. Pero cuando él entró, todos se pusieron de pie. Mein Führer, dijeron al unísono. El título resonó en su cabeza como una sentencia de muerte. Sebastián tragó saliva y caminó hasta su asiento. Goebbels le entregó algunos documentos. Aquí están los puntos clave, Führer. Puede comenzar cuando quiera. Todos los ojos estaban sobre él. Sebastián sostuvo los papeles con fuerza, tratando de mantener la compostura. No soy Hitler. No soy Hitler. Pero en ese momento, todo el mundo creía que sí. Y tenía que jugar su papel, o arriesgarse a perderlo todo. Con un último respiro profundo, levantó la vista y habló. Señores, tenemos mucho que discutir. Mañana son las elecciones. La fecha retumbaba en su mente como un reloj de cuenta regresiva. Sebastián sabía que estas elecciones serían clave para que Hitler consolidara su poder. En su tiempo, ya conocía el resultado. El partido nazi no lograría la mayoría absoluta, pero usaría su influencia y maniobras políticas para eliminar a la oposición. Si quería cambiar algo, tenía que empezar ahora. Respiró hondo y miró a los presentes. Goebbels estaba a su derecha, con un bolígrafo en la mano y listo para tomar notas. Hermann Göring, alto y con su uniforme militar perfectamente ajustado, cruzaba los brazos con gesto de impaciencia. Heinrich Himmler, con su apariencia meticulosa, lo observaba con una sonrisa calculadora. Eran los hombres que construirían la maquinaria del horror en los próximos años. Sebastián tragó saliva. Señores, dijo finalmente, con una voz firme que lo sorprendió incluso a él. Estamos en un punto crítico de nuestra historia. Alemania está herida. La gente busca esperanza. Y nosotros somos esa esperanza. Varios asintieron, algunos incluso sonrieron. Maldición. Si supieran quién soy realmente, mañana, el pueblo decidirá nuestro destino. Pero incluso si ganamos, la verdadera batalla comienza después. Debemos asegurarnos de que el pueblo siga confiando en nosotros, no solo con promesas, sino con acciones reales. Göring levantó una ceja. ¿A qué se refiere, Führer? Sebastián lo miró fijamente. Tenía que medir bien sus palabras. No podía simplemente decir no haremos una dictadura, porque eso generaría sospechas. Me refiero a que debemos pensar más allá de la victoria. Debemos demostrar que no solo somos fuertes, sino justos. Si eliminamos a la oposición sin cuidado, el pueblo puede volverse contra nosotros. Goebbels entrecerró los ojos. ¿Está sugiriendo que no eliminemos a los comunistas y socialdemócratas? El ambiente se tensó. Sebastián sintió una gota de sudor recorriéndole la espalda. Estoy sugiriendo que lo hagamos con estrategia. Que demos la impresión de que no somos una amenaza para la democracia, sino su salvación. Las miradas a su alrededor se suavizaron. Himmler sonrió. Una jugada interesante, Führer. Fingir que respetamos la democracia mientras consolidamos nuestro control. Sebastián apretó los puños bajo la mesa. No es lo que quise decir, maldita sea. Pero si quería seguir cambiando el curso de la historia, necesitaba paciencia.
Pequeñas desviaciones en el camino. No podía levantar sospechas. Exactamente, Himmler, dijo con voz firme. No queremos que la gente nos vea como opresores, sino como salvadores. Goebbels asintió, aparentemente convencido. Entonces reforzaremos nuestra propaganda con mensajes de unidad. Nos aseguraremos de que el pueblo vea en nosotros su única esperanza. Sebastián sintió una punzada de culpa. No es lo que quiero, pero al menos es un primer paso. Bien. Terminemos la reunión aquí. Quiero estar listo para mañana. Los hombres se pusieron de pie, realizaron el saludo nazi y abandonaron la sala uno por uno. Cuando la puerta se cerró, Sebastián sintió que podía respirar de nuevo. Había logrado retrasar, aunque fuera un poco, el proceso de destrucción. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Sebastián volvió a su habitación y se dejó caer en un sillón. Sentía un agotamiento que no era solo físico, sino mental. ¿Cómo se supone que voy a cambiar todo esto sin que me maten? Sabía que Hitler había usado los resultados de las elecciones y el incendio del Reichstag para justificar la eliminación de la oposición y consolidar el poder. Si quería evitarlo, tenía que pensar en una estrategia. No puedo simplemente dar órdenes. Necesito aliados. El problema era, ¿quién en el partido nazi podría estar dispuesto a escuchar? Repasó en su mente las figuras clave del régimen. La mayoría eran fanáticos leales. Pero, si los registros históricos no mentían, había algunos oficiales militares que más tarde se oponerían a Hitler. ¿Podría acercarme a ellos desde ahora? El pensamiento lo llenó de esperanza. Si lograba plantar dudas en la gente correcta, quizás podría frenar el avance del régimen. Sin embargo, otra voz en su cabeza le advertía, si Hitler no toma el poder absoluto, ¿qué pasará con Alemania? La historia había demostrado que, después de la Primera Guerra Mundial, el país estaba en crisis. Si no era Hitler, ¿quién lideraría? ¿Podría haber otro líder igual de peligroso? Sebastián cerró los ojos y masajeó sus sienes. Cada decisión que tomara tendría consecuencias impredecibles. Entonces, una idea cruzó su mente. Las políticas. Si lograba impulsar cambios políticos que hicieran que Alemania se recuperara económicamente sin la necesidad de una dictadura, quizás podría evitar que la gente viera al nazismo como la única solución. Pero eso significaba proponer leyes y medidas económicas reales. Sebastián se puso de pie de golpe. Necesitaba información. Datos concretos sobre la economía alemana en 1933, sobre las leyes vigentes, sobre los opositores al nazismo. Caminó hacia el escritorio y tomó papel y pluma. Si voy a cambiar la historia, necesito un plan real. Y voy a empezar ahora mismo. 5 de marzo de 1933. El aire en Berlín era espeso, como si el propio clima entendiera la tensión del momento. Las elecciones estaban en marcha, y aunque el partido nazi tenía ventaja, Sebastián sabía que no alcanzarían la mayoría absoluta. Eso significaba negociaciones. Significaba política. Y significaba que su control sobre Alemania aún no era seguro. Desde la ventana de su despacho, observó la ciudad. No era la Berlín que conocía a través de documentales y libros. Aquí, los camiones con propaganda nazi recorrían las calles, los periódicos alineados con el partido se vendían en cada esquina, y las SA patrullaban con una autoridad casi absoluta. El mundo estaba cambiando a un ritmo vertiginoso, y él debía moverse con inteligencia. Cerró los ojos por un momento. Era el momento de actuar. Llamó a su asistente y le pidió una lista de oficiales de alto rango dentro del ejército. Entre los nombres que aparecieron, uno le llamó la atención: Ludwig Beck. En la historia real, este hombre se convertiría en uno de los opositores a Hitler dentro del ejército. Si lograba acercarse a él desde ahora, tal vez podría sembrar una semilla de duda. Haz los arreglos para que Beck venga a verme, ordenó. ¿El coronel Beck, mi Führer?, preguntó el asistente con un leve tono de sorpresa. Sí. Quiero discutir el estado del ejército con él. El asistente asintió y salió apresurado. Sebastián se recargó en su silla, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Cómo abordar esta reunión sin levantar sospechas? Antes de la llegada de Beck, decidió salir a las calles, escoltado por un par de miembros de las SS. Si iba a cambiar el destino de Alemania, debía entender cómo era su gente en este momento. Se detuvo en una panadería, donde una mujer de mediana edad amasaba pan con manos enharinadas. El olor era tentador, pero su atención estaba en otra cosa: las miradas de los clientes. Algunos lo veían con admiración, otros con una mezcla de miedo y respeto. Un niño pequeño, sosteniendo la mano de su madre, lo observó con curiosidad.
Sebastián sintió un escalofrío. Para él, yo soy Hitler. ¿Qué pensará de mí cuando crezca? Pagó un poco de pan y salió de la tienda, mordiéndolo sin prestar atención al sabor. Cada persona en esta ciudad estaba atrapada en un futuro que él quería cambiar. Pero, ¿cómo hacerlo sin que el mundo lo aplastara en el intento? Regresó a su despacho justo a tiempo para recibir a Beck. El coronel llegó puntual, con su uniforme pulcro y su expresión imperturbable. Führer, saludó con una leve inclinación. Coronel Beck, tome asiento, dijo Sebastián, indicando la silla frente a su escritorio. Beck se sentó con la espalda recta, sin mostrar incomodidad, pero tampoco excesiva confianza. No era un hombre fácil de leer. He estado revisando los informes sobre el ejército, empezó Sebastián. Quiero su evaluación honesta sobre nuestra situación. Beck pareció dudar por un momento. No esperaba que Hitler le pidiera su opinión tan directamente. Finalmente, sacó unos documentos y los extendió sobre el escritorio. El Tratado de Versalles ha limitado severamente nuestras fuerzas armadas, pero hemos encontrado formas de entrenar en secreto. Sin embargo, aún estamos muy por detrás de Francia o la Unión Soviética. Sebastián asintió lentamente. ¿Y cree usted que nuestra prioridad debe ser expandir el ejército lo antes posible? Beck frunció levemente el ceño. Si me permite hablar con franqueza, Führer, Alemania necesita estabilidad antes que una guerra. Un ejército fuerte sin una economía que lo respalde es un castillo de naipes. Sebastián sonrió internamente. Este hombre entendía lo que muchos en el partido nazi no veían. Estoy de acuerdo. Alemania debe reconstruirse de manera integral, no solo con armas. Necesitamos una economía fuerte, una industria sólida y una infraestructura que sostenga un ejército moderno sin convertirnos en un estado militarista descontrolado. Beck pareció sorprendido por sus palabras. Tal vez no esperaba oír algo así de Hitler. Eso, es un enfoque interesante, Führer. Sebastián lo miró con calma. Quiero que trabaje en un informe detallado sobre cómo podemos fortalecer nuestras fuerzas armadas sin sacrificar la estabilidad del país. Beck asintió lentamente. Lo haré, Führer. Cuando Beck salió, Sebastián sintió que había dado un paso importante. Había plantado una idea en la mente de un hombre que en el futuro sería clave. Ahora, debía encontrar la forma de hacerla crecer. Sebastián pasó el resto del día analizando informes y pensando en su siguiente movimiento. No podía depender solo del ejército. Necesitaba una estrategia económica que hiciera a Alemania autosuficiente sin que la industria militar fuera su única fuente de ingresos. Trazó un primer borrador. Plan de estabilización alemán 1. Infraestructura. Construcción de carreteras y ferrocarriles para facilitar el comercio y la movilidad. Creación de empleo en el sector de la construcción, sin enfocarse exclusivamente en la industria militar. 2. Desarrollo industrial. Incentivar la manufactura civil y la industria automotriz. Promover la producción agrícola para reducir la dependencia de importaciones. 3. Reforma militar controlada. Expandir el ejército solo hasta un punto sostenible. Modernizarlo sin provocar a otras naciones. Invertir en tecnología militar, pero sin convertirla en el motor principal de la economía. Miró el documento y suspiró. El verdadero reto sería implementar esto sin que los sectores más radicales del partido lo vieran como una traición a la visión militarista. Por la tarde, mientras caminaba por la sede del partido, se encontró con Joseph Goebbels, el jefe de propaganda. Su figura esbelta y su sonrisa afilada le dieron un escalofrío. Mi Führer, veo que ha estado muy ocupado, dijo con su tono meloso. Siempre hay trabajo que hacer, Goebbels. Alemania no se reconstruirá sola. Por supuesto, asintió. Pero no olvide que la gente necesita dirección, necesita un enemigo común. Sin eso, perderemos el control. Sebastián sintió un nudo en el estómago. Goebbels ya estaba buscando justificar una narrativa de odio. El enemigo de Alemania es la decadencia, la pobreza y la falta de oportunidades, respondió, manteniendo la calma. Si resolvemos esos problemas, no necesitaremos fabricar enemigos. Goebbels sonrió, pero sus ojos mostraban duda. Un pensamiento interesante, mi Führer. Pero la historia nos ha enseñado que el pueblo siempre necesita un enemigo para mantenerse unido. Sebastián sintió un escalofrío. Tendría que ser muy cuidadoso con él. Cuando Goebbels se alejó, supo que la verdadera batalla aún estaba por comenzar. No solo tenía que cambiar la política de Alemania, sino también su mentalidad. Y eso, sería aún más difícil que ganar una guerra.
5 de marzo de 1933, noche. El aire en la sede del partido nazi era espeso, cargado de ansiedad y murmullos apagados. En el gran salón donde se habían reunido los principales líderes del partido, la única luz provenía de una gran lámpara de araña y de las lámparas individuales de los escritorios. Todos estaban esperando. Sebastián estaba sentado en un sillón, con los codos apoyados en las rodillas y los dedos entrelazados. A su alrededor, figuras como Goebbels, Göring, Himmler y Röhm se movían inquietos, cada uno manejando la tensión a su manera. Goebbels sostenía un cigarro entre los dedos, aunque apenas lo había tocado. De vez en cuando, lanzaba miradas furtivas a Sebastián, como si intentara leerle la mente. Göring, en cambio, bebía de un vaso de licor, tratando de aparentar calma. Himmler hojeaba papeles sin ningún propósito real, y Röhm simplemente se paseaba de un lado a otro, impaciente. En el centro de la sala, un gran mapa de Alemania cubría una mesa. Encima, una serie de papeles con los resultados parciales de las elecciones estaban desordenados. Algunos estados habían sido asegurados con una cómoda ventaja, mientras que otros aún estaban en disputa. El sonido de un reloj de péndulo en la habitación contigua marcaba los segundos con una precisión insoportable. Cada tic-tac era una punzada en la espera. Las urnas están cerrando en más regiones, informó un asistente que acababa de entrar, dejando unos papeles sobre la mesa. ¿Y bien?, preguntó Ron, cruzándose de brazos. El asistente vaciló antes de responder. Aún no hay cifras definitivas, pero parece que no alcanzaremos la mayoría absoluta. El silencio que siguió fue pesado. Todos sabían que las elecciones de marzo de 1933 serían cruciales. Si el partido nazi no lograba la mayoría, tendrían que negociar con los conservadores, y eso significaba compromisos que podrían debilitar su control. Goebbels fue el primero en romper el silencio. No importa. Podemos manejar esto. Siempre podemos persuadir a algunos de ellos. Sebastián cerró los ojos por un momento. Sabía a qué se refería Goebbels. Manipulación, presión, incluso el uso de la SA para intimidar a los opositores. Ese era el camino que Hitler tomó en la historia real, pero Sebastián no estaba dispuesto a seguirlo de la misma manera. Mantened la calma, dijo finalmente, abriendo los ojos. No daremos nada por sentado hasta que tengamos los resultados finales. Pero la verdad era que, dentro de él, también sentía la incertidumbre. La Alemania que estaba intentando construir dependía de esta noche. 5 de marzo de madrugada. Los resultados finales empezaron a llegar pasada la medianoche. Un mensajero entró corriendo con un papel en la mano, sudoroso y con el aliento entrecortado. Los resultados están aquí. Todos se levantaron de sus asientos al instante. El mensajero le entregó el papel a Goebbels, quien lo leyó rápidamente y luego levantó la vista con una sonrisa afilada. 43,9%. Sebastián exhaló lentamente. Era un gran resultado, pero no era suficiente. No tenemos mayoría absoluta, señaló Himmler con tono seco. Pero estamos más cerca que nunca, replicó Goebbels. Su sonrisa no había desaparecido. Con los aliados adecuados, podemos asegurar el control total. Sebastián se puso de pie, tomando el papel y repasando las cifras. Esto significaba que tendrían que negociar con los conservadores y otras facciones para consolidar su poder. Entonces no hemos terminado, dijo en voz baja, pero con firmeza. Goebbels asintió. No. Esto es solo el principio. Sebastián miró alrededor de la sala. Todos esperaban su próxima orden. Sabía que debía moverse con cuidado. Había ganado el primer asalto, pero la verdadera batalla por Alemania apenas comenzaba. El cielo de Berlín comenzaba a teñirse de un gris pálido mientras los primeros rayos de sol se filtraban entre las nubes bajas. La ciudad despertaba lentamente, aún envuelta en el frío del final del invierno. Era el día después de las elecciones, y aunque el partido nazi había logrado un gran avance, no había alcanzado la mayoría absoluta. Sebastián se encontraba en su despacho, sentado en un sillón de cuero oscuro junto a la ventana. Sus manos, en silencio, repasaban los informes que se acumulaban sobre su escritorio. El resultado electoral, los porcentajes de los distritos y las primeras reacciones de la prensa. Pero su mente no estaba allí, sino en algo mucho más profundo. La victoria parcial, aunque significativa, no era suficiente. Necesitaba más. Mucho más. Miró el reloj de la pared. Las 6:30 am. El día apenas comenzaba, pero el peso de las decisiones estaba sobre él.
El partido nazi había alcanzado un 43,9% de los votos, un buen resultado, pero aún lejos de la mayoría absoluta. Necesitaba los votos de los conservadores para asegurar la estabilidad del gobierno. De repente, un sonido interrumpió su concentración. La puerta de su despacho se abrió y, con paso decidido, entró Joseph Goebbels. El ministro de propaganda, con su aspecto inconfundible de figura carismática y calculadora, lo miró fijamente con una leve sonrisa. Führer, los resultados definitivos llegan en unas horas, pero el ambiente ya está tenso. La prensa, como era de esperarse, está volviendo a la carga. Necesitamos movernos rápido. No podemos esperar mucho más para establecer una alianza con los conservadores. Goebbels le entregó un informe que detallaba los movimientos políticos de las facciones rivales, principalmente los conservadores liderados por von Papen. Sebastián tomó el documento, lo miró sin prisa y luego lo dejó sobre su escritorio. Lo sabía, las próximas horas serían decisivas. No se trataba solo de ganar unas elecciones, sino de transformar el destino de toda una nación. Tenía que asegurarse de que Alemania no volviera a caer en un ciclo de inestabilidad política. Lo que más necesitamos ahora es estabilidad, respondió Sebastián, con un tono grave pero firme. No voy a arriesgar todo por una victoria ruidosa. Necesitamos avanzar con astucia, con paciencia. Goebbels asintió lentamente, ya conocía el estilo de Sebastián. Aunque su naturaleza era más rápida y agresiva, entendía que en este juego se necesitaban tanto los golpes directos como las maniobras suaves. Sebastián miró hacia la ventana, observando cómo la luz se intensificaba sobre Berlín. Nos reuniremos con los conservadores hoy mismo, añadió Sebastián. Si ellos no se alinean con nosotros, tendremos que hacer concesiones. Pero si negociamos bien, Alemania podrá tener una base sólida, sin depender de una sola facción. ¿Y qué les ofreceremos a los conservadores?, preguntó Goebbels con su mirada inquisitiva. Sebastián pensó por un momento, luego se levantó y comenzó a caminar alrededor de su oficina. Lo que necesitan es un gobierno fuerte que frene la inestabilidad económica y social. Les ofreceremos reformas que garanticen un futuro próspero para sus clases. Los conservadores no se oponen al poder, solo temen perder el control de los recursos. Lo que ellos no entienden, es que el verdadero poder es la unidad. Goebbels sonrió, satisfecho con la dirección del plan. Pero había algo más en el aire. Las intrincadas redes de poder en Berlín, la interacción entre la presión política y la necesidad de acciones concretas, le daban un sabor amargo a todo. Sé que no será fácil, dijo Goebbels, mirando al suelo. Las expectativas en la calle son altas. La SA se siente como si tuviera el derecho de mandar. Era un tema delicado. Sebastián sabía que tenía que abordar la cuestión de la SA con mano firme. Si no lo hacía, podría perder a una parte de su base, pero, al mismo tiempo, no quería verse forzado a recurrir a la violencia innecesaria. La SA debe entender que no son los dueños del país, respondió Sebastián con determinación, sus ojos reflejando una mezcla de firmeza y pensamiento profundo. Pero los necesitamos por ahora. No podemos prescindir de su apoyo, al menos hasta que los conservadores estén de nuestro lado. El gran salón del Reichstag estaba en calma cuando Sebastián entró acompañado por Goebbels y Göring. La reunión con los líderes conservadores iba a determinar el rumbo del país. Von Papen y Hugenberg ya estaban sentados a la mesa, junto con algunos otros miembros de la élite política alemana. La atmósfera era densa. Los conservadores no estaban seguros de cómo manejar la nueva situación. Su apoyo al partido nazi era necesario, pero también les preocupaba la idea de un gobierno dominado por los nazis. La presencia de Sebastián, con su mirada calculadora, añadía aún más tensión a la sala. Papen, un hombre de mirada afilada y lenguaje diplomático, fue el primero en hablar. Führer, como ya sabe, la situación política en Alemania es volátil. Felicitaciones por su victoria, pero debo decir que su partido aún no tiene el apoyo total del pueblo. Las urnas hablan, pero la verdadera cuestión es cómo asegurarse de que este cambio de dirección sea viable. Su tono era calmado, pero las palabras pesaban como una amenaza sutil. Sebastián no dejó que la provocación lo afectara. Con una sonrisa controlada, se inclinó ligeramente hacia adelante. Lo entiendo perfectamente, señor von Papen. Pero la cuestión no es qué dice la urna, sino qué es lo que Alemania necesita ahora. No podemos seguir navegando en aguas turbias. La nación requiere de un gobierno fuerte, comprometido con el futuro, y eso solo lo lograremos juntos. Göring intervino, con una risa nerviosa.
Sabía que la situación podría volverse peligrosa si las cosas no se manejaban con delicadeza. El Führer tiene razón. Alemania ha sufrido durante años de inestabilidad, y lo que se necesita ahora es estabilidad. A nosotros, los conservadores, les conviene tener un aliado sólido en el poder, no una serie de cambios constantes que sigan sumiendo a la gente en el miedo. Hubo un silencio incómodo. Hugenberg, el líder del DNVP, un hombre de negocios con una inclinación hacia la política autoritaria, frunció el ceño. ¿Qué tipo de estabilidad?, preguntó, casi desafiando a Sebastián. No podemos permitirnos que la SA tome el control de Berlín. Era una línea peligrosa. Sebastián no podía permitir que la conversación se desviara hacia un conflicto directo con la SA, pero no podía permitirse perder el apoyo de los conservadores. ¿No les parece que necesitamos algo más que solo orden?, dijo, su voz suave pero firme. Lo que ofrece mi partido es una estructura que, en lugar de dividir, unirá a la nación bajo un solo propósito: la recuperación de Alemania. La SA no es el futuro de este país, pero necesitamos su apoyo para desmantelar el sistema que nos ha arrastrado hasta aquí. Von Papen y Hugenberg se miraron con desconfianza. Pero las palabras de Sebastián eran medidas, claras y directas. Empezaban a entender lo que les proponía. No era una amenaza, sino una oportunidad. La política de conciliación estaba tomando forma, y aunque los conservadores se sentían incómodos con la situación, sabían que, por ahora, debían cooperar. Sebastián caminaba por las calles de Berlín, acompañado solo por su sombra y el eco de sus pensamientos. La ciudad estaba en calma, pero en su mente, todo era un torbellino de planes. El rostro de los líderes conservadores seguía presente en su mente, la expresión cautelosa y, al mismo tiempo, una pequeña chispa de comprensión. Sabían que un acuerdo con el partido nazi no era solo posible, sino necesario. Los titulares de la tarde ya reflejaban el mismo tono en la prensa. El partido nazi avanza, pero ¿hasta dónde llegará? La pregunta resonaba no solo en los periódicos, sino en la mente de Sebastián. El siguiente paso era crucial. Con la mirada fija hacia el horizonte, pensó en lo que seguía. El camino hacia la verdadera estabilidad no era solo político. Tenía que reformar la economía, consolidar el poder y, lo más importante, evitar caer en los errores del pasado. Su mano apretó el sombrero que llevaba en la cabeza, como si de alguna manera estuviera tomando el control de lo que vendría. Lo que seguía era la lucha por transformar el país sin repetir los errores del pasado. Un futuro fuerte, estable y sin dependencia exclusiva de la fuerza militar estaba en sus manos. Ahora solo quedaba el primer paso: conseguirlo. El día amaneció sombrío, como si el cielo mismo presagiara la tensión que se avecinaba. Sebastián, aún con las huellas del agotamiento por la jornada anterior, se despertó antes del alba. Los resultados definitivos de las elecciones ya habían sido anunciados, y aunque el partido nazi había ganado una posición estratégica, aún quedaba el delicado proceso de formar una coalición con los conservadores. Sabía que la negociación con figuras como von Papen y Hugenberg era vital, pero más importante aún era no perder el control de su propio partido, especialmente de la SA, que, aunque crucial en la lucha por el poder, podría volverse en su contra si no la manejaba adecuadamente. Sebastián estaba completamente consciente de lo que implicaba este momento histórico. Alemania no necesitaba solo un gobierno autoritario. Necesitaba estabilidad, un cambio que fuera palpable no solo en las calles de Berlín, sino en la vida diaria de los ciudadanos. Tenía que construir la confianza en la gente, algo que solo se lograría con políticas claras y efectivas, sin depender de la represión o la violencia excesiva. Se levantó de la cama con una decisión firme. Hoy se reunirá con los conservadores, pero también necesitaría hablar con sus más cercanos en el partido. La mesa de su oficina estaba llena de informes, papeles con cifras, estadísticas económicas, y sobre todo, hojas con las políticas que había comenzado a delinear. La economía debía ser el primer tema a abordar. La sala del Reichstag estaba repleta de murmullos y tensiones no solo por la reciente victoria electoral, sino también por la política que Sebastián estaba a punto de presentar. Mientras se sentaba con sus colaboradores más cercanos, entre ellos Göring, Himmler y Bormann, todos sabían que el escenario había cambiado. La victoria de los nazis era evidente, pero lo que quedaba por determinar era si los conservadores se unirían a la causa o, por el contrario, desatarían un conflicto que podría costarles demasiado. Sebastián los miró fijamente antes de comenzar a hablar, su voz calma y firme. Lo primero que necesitamos es que este país recupere su estabilidad económica. La gran cuestión será cómo podemos hacer que la Alemania de los años 30 se recupere sin depender de los militares.
Esto será la clave de nuestra negociación con los conservadores. Goebbels, que siempre había sido el estratega del mensaje, intervino rápidamente. La prensa ya está diciendo que este nuevo gobierno debería hacer reformas laborales profundas. El pueblo alemán está esperando respuestas. Necesitamos mostrarles que no solo estamos aquí para tomar el poder, sino para transformar este país. Estoy de acuerdo, respondió Sebastián, mirando sus notas antes de levantar la mirada hacia los demás. Las reformas económicas y sociales son esenciales, pero no podemos caer en la trampa de hacer promesas que no podamos cumplir. Debemos centrarnos en la industria, la infraestructura y la creación de empleos. A largo plazo, esto fortalecerá nuestra posición. La conversación continuó. Sebastián delineó su enfoque para revitalizar la economía alemana, estableciendo las bases para políticas de gran escala que abarcaran desde la creación de obras públicas hasta la promoción de la industria armamentística como una forma de generar empleo sin caer en el militarismo extremo. Pero también había otra cuestión: la agricultura. La agricultura en Alemania estaba en crisis, y los agricultores exigían cambios inmediatos. Sebastián sabía que una solución debía involucrar no solo una recuperación económica a corto plazo, sino una reforma que permitiera que Alemania no dependiera solo de las grandes industrias y del ejército, sino también de su base agrícola. Con este objetivo en mente, Sebastián comenzó a diseñar políticas que integraran las distintas facciones del partido: los trabajadores, los industriales, y los agricultores. A medida que avanzaba el día, Sebastián se dirigió a una reunión con los líderes de la SA en un intento por calmar las aguas antes de que cualquier conflicto estallara. Ron, uno de los más poderosos de la SA, le esperaba con una mirada de expectación. El liderazgo de la SA, aunque leal al movimiento nazi, no siempre estaba alineado con la política moderada que Sebastián pretendía llevar a cabo. Führer, dijo Ron con una sonrisa, nos están mirando, esperando que tomemos acción. ¿Cómo responderemos ante la continua oposición de los conservadores? Sebastián mantuvo una postura recta, con la mirada fija en el hombre frente a él. Nuestra respuesta será la unidad, Ron. La unidad no solo de las fuerzas del partido, sino también de la nación. El camino no será fácil, y quiero que ustedes entiendan algo. No busco desatar una guerra civil o una lucha interna que solo debilite lo que ya hemos conseguido. El futuro de Alemania depende de que podamos construir algo sólido con las otras fuerzas políticas, pero sin perder el control. Ron frunció el ceño, claramente molesto por el enfoque más moderado de Sebastián. ¿Y qué pasa con la SA, Führer? ¿Nos olvidaremos de la revolución que tanto hemos esperado? El pueblo está a la espera de que tomemos las riendas del país. Sebastián suspiró, sus palabras cuidadosamente elegidas. No olvides que la revolución no solo es una cuestión de lucha en las calles. La verdadera revolución es la transformación profunda de la sociedad alemana. Esto requiere una visión a largo plazo. Queremos el apoyo del pueblo, pero no podemos permitirnos perder lo que hemos construido por una lucha innecesaria. Yo también soy parte de esta revolución, pero debemos ser inteligentes al respecto. Rom observó detenidamente, evaluando las palabras de Sebastián. Aunque su naturaleza era más agresiva y directa, sabía que el Führer estaba trazando un plan más calculado y menos dependiente de la violencia inmediata. Sin embargo, las promesas de acción contundente seguían presentes en el aire. Al día siguiente, las conversaciones con los conservadores tomaron un giro inesperado. Von Papen, después de un largo día de negociaciones, había mostrado una apertura hacia el acuerdo, pero con condiciones. La coalición parecía más cercana que nunca, pero Sebastián sabía que el camino no sería fácil. El trato debía ser beneficioso para todas las partes, y aunque las negociaciones eran cruciales, no podía permitir que las fuerzas radicales del partido presionaran demasiado. La mañana del 7 de marzo, los periódicos de Berlín empezaron a publicar titulares que ya comenzaban a inclinarse hacia la posibilidad de un gobierno nazi con la colaboración de los conservadores. Aunque el resultado aún estaba lejos de ser definitivo, la sensación de un cambio inminente comenzaba a apoderarse de la ciudad. Los informes de la policía indicaban que los disturbios en las calles se habían reducido, y las protestas de los trabajadores y las demandas sociales se habían calmado en parte gracias a la promesa de reformas. Sebastián caminaba por los pasillos del Reichstag, preparado para continuar las negociaciones que definirían el destino de Alemania en los próximos días. Aún quedaba mucho por hacer. Pero estaba seguro de algo: el futuro del país ya no dependía solo de las urnas, sino de las decisiones que tomara él en las próximas horas.
Tenía que asegurarse de que la estabilidad, la economía, y el poder no se desmoronaran bajo la presión de quienes solo buscaban la guerra o el caos. No, esta vez, la historia de Alemania sería diferente.